En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido domingo, hermanos, en este 12 de septiembre. Escuchemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos del 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Hermanos, estamos viviendo el domingo 24 del tiempo ordinario. Llegamos exactamente a la mitad del Evangelio según San Marcos. Y hoy Cristo Jesús hace esa pregunta de manera general en un primer momento: ¿quién dice la gente que es Él? Y después la hace más personalmente: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro va a resumir, va a decir una gran verdad: tú eres el Mesías. En esa pregunta ya más personal, el apóstol Pedro va a responder: tú eres el Mesías, el Cristo. Con este título, para los judíos, pues era muy familiar la esperanza, el deseo de que viniera el Salvador, el Mesías, del linaje o de la descendencia de David. Pero vemos cómo Cristo Jesús acepta que realmente Él es el Mesías, pero inmediatamente les enseña que no va a ser un mesianismo como el que ellos están pensando. Y claro, Pedro está reflejando de alguna manera el pensamiento de los demás, porque Pedro está pensando en un Mesías poderoso o guerrero que con un gran ejército someta a los enemigos. Pero Cristo Jesús le dice que no, que es necesario que Él padezca, que lo van a matar, pero resucitará al tercer día. Así que esto escandaliza al apóstol Pedro, porque él está pensando muy humanamente. Cristo le va a decir que no, que Pedro se aparte de su camino, porque se está presentando como Satanás, como el tentador, para que Jesús no cumpla su misión. Y por eso le dice: apártate de mí o ponte detrás de mí. Ese es el lugar de todo discípulo, que no tiene que ir delante de Jesús, sino detrás de Jesús. El discípulo es el que camina detrás de Jesús para vivir de acuerdo como el Maestro. Pero ahora, para nosotros, hermanos, lo importante es que Cristo hace la invitación: el que quiera seguirme, el que quiera estar donde yo estoy,
que se niegue a sí mismo. Ciertamente la invitación para seguir a Jesús es para todos. Ya no es exclusiva de los apóstoles, sino para todo aquel que crea en Él, que lo quiera recibir, aceptar como el Salvador. Pero seguir a Jesús no es obligatorio. Es una decisión libre de cada uno, pero hemos de tomar en serio a Jesús. No bastan confesiones fáciles, o no basta con decir creo en Jesús o amo a Jesús. Si queremos seguirlo en su tarea apasionante de hacer un mundo más humano, digno y dichoso, hemos de estar dispuestos a dos cosas. Primero, a renunciar a proyectos o planes que se oponen al reino de Dios. Planes muy humanos. Hay gente que se escandaliza por qué Dios eligió este camino para salvarnos. ¿Por qué nos dio a su Hijo? ¿Por qué precisamente tenía que morir? ¿Quién pudo haber escogido otro medio, otra manera? Ciertamente. Pero el Padre Dios quiso ese modo. De modo que tenemos que seguir los planes de Dios. Segundo, aceptar los sufrimientos que nos pueden llegar por seguir a Jesús e identificarnos con su causa. Así que, hermanos, seguir a Jesús sería la mejor decisión, pero no va a ser tarea fácil. Necesitamos confiar, necesitamos tener humildad y realmente ese deseo de agradarle, de tener bien claro que Él es Dios y que Él es el único que le va a dar sentido a nuestra vida. Y confiando, dejando todo en sus manos, ciertamente que el Señor nos va a iluminar, nos va a ayudar para que podamos seguirle y podamos ir superando los problemas, las dificultades que implica nuestra vida. Ser cristiano no quiere decir que ya todo va a ser fácil, pero sí tenemos que luchar y esforzarnos de que confiamos plenamente en Cristo Jesús como un Hijo de Dios, el Salvador. Bendecido día, hermanos.